Mi nombre es Yari Acosta y el tema que nosotros escogimos fue las nuevas dinámicas del narcotráfico. Están surgiendo grandes empresas y los carteles dedicados a este negocio de la droga están construyendo estas empresas como para blanquear su dinero. Entonces, esta es la nueva dinámica del narcotráfico que está. En un comienzo se trajo consigo una guerra entre carteles por las rutas y territorios y control de retaguardias estratégicas, dejando al Estado en una situación de completa vulnerabilidad hasta el punto de marginarlo. En muchas ocasiones de su función constitucional, el monopolio de la fuerza y del orden público y la captura y la muerte de algunos capos visibles de los carteles de la droga marcaron el fin de la estructura tradicional de dichas organizaciones. Lo anterior no significó una reducción en la fenomenología criminal que era de esta actividad ilícita. Por el contrario, arrojó nuevas dinámicas que habían mutado para transformarse en las acciones con un grado mayor de profesionalización y con el fin de la era de los grandes carteles. La aparente acefalía permitió que hubiera una fragmentación estructural y que inclusive entre las antiguas alianzas grupales se caldeara una lucha por el negocio, facilitando la incorporación de nuevos actores, la nueva generación de los carteles del narcotráfico. Como es de esquivar más no enfrentar el Estado, la profesionalización radica específicamente en el grado de capacitación de los miembros de las organizaciones en disciplinas académicas como la administración, la economía y las finanzas. Con estas herramientas han logrado identificar de manera sistemática las mejores maneras en términos de costo y beneficio de ejecutar la empresa en términos profesionales y administrativos. Ha logrado entender también de modo organizacional de una mejor manera, como por ejemplo los cargamentos que tienen varios dueños dividen sus pérdidas o sus ganancias de las operaciones, lo que también impide que haya un solo capo que pueda ser identificado como cabeza estructural de la organización. El profesionalismo de estas nuevas organizaciones llega a determinar un punto de giro en la dinámica del narcotráfico. El crimen de las drogas se volteó a la operación doméstica mediante la sustitución y el reemplazo de las rutas internacionales por la integración local, buscando disminuir los precios de exportación con el procesamiento de mayores cantidades. Bajo esta dinámica logra derivarse una fase novedosa pero no atípica del ciclo del narcotráfico, en las cuales las organizaciones tienen gran capacidad en el anonimato, con ejércitos menos ostentosos y con una nueva estructura interna, tras la desintegración de los grandes carteles de la droga, la desmovilización de las autodefensas y el reciente final de la guerra con las FARC. La dinámica del narcotráfico que sostuvo el conflicto armado por décadas se transforma, pero no se acaba. Ahora los nuevos capos son más discretos, exponiéndose menos a pérdidas en el negocio, monopolizándolo, y los mafiosos, las excentricidades y la guerra lateral con el Estado ya no existen. Cálculos estratégicos y cambios en el mercado mueven ahora las rentas ilícitas del narcotráfico en Colombia. La violencia extrema se transforma no sin acabarse por una vida modesta bajo la fachada muchas veces del empresario exitoso, y por eso los nuevos narcos fueron denominados los invisibles por la organización, pero para entender estas nuevas dinámicas hay que remontarse a la historia. Los grandes carteles de la droga en el país de Medellín y de Cali, que denominaron la escena de los 80, de los 90 a mediados, se caracterizaba por participar en todas las etapas del negocio, desde el cultivo de la mata de la coca hasta la producción del clorhidrato de cocaína y finalmente a su distribución. Tenían sus propias flotas para los viajes aéreos que llevaban la mercancía a territorio norteamericano. Las familias y cercanos de los capos estudiaron, adquirieron conocimientos que los permiten burlar el sistema financiero y las leyes para poder blanquear sus activos.
porque están mejor preparados en lo técnico, incluso tienen mejores recursos tecnológicos con los que puedan hasta vigilar los cargamentos vía satélite. Alias el Árabe, quien inició el negocio cuidando laboratorios del cartel de Cali y llegó a formar una importante y sofisticada industria de lavado de activos mediante grandes compañías en la región del Urabá antioqueño. Era el principal generador de empleo de la zona, por lo que se camuflaba con la fachada de un ganadero exitoso empresario, y así pasó a desapercibido durante años por el radar de las autoridades. Actualmente cumple una condena en Estados Unidos y por eso desde ahí existen dos tipos de narcos: los invisibles, uno que lleva años en el negocio, como le fue hace poco al Árabe, y otros que son los hijos de estos que nacieron en el negocio y se mueven en empresas legalmente constituidas, donde lavan el dinero. En ese sentido, su personal está conformado por un pequeño grupo de profesionales que son los como contadores, abogados, intermediarios, que los intermediarios son los encargados de contratar los servicios de las diferentes etapas de la cadena del mercado. Ellos son una pieza clave de las organizaciones, son aquellos que negocian la coca con productores locales, coordinan el transporte de la base de la coca a los cristalizaderos, la procesan y la transportan hasta el punto de salida. ¿Sí? Los intermediarios se aseguran de que los invisibles se mantengan al margen de las operaciones rutinarias del tráfico de drogas. Sin embargo, es poco lo que se sabe de estos intermediarios, de cómo operan y de cómo se pueden mover por todo el país pasando desapercibido. En gran medida, dice los informes que leí, que el trabajo más ingrato son lo de los sicarios, que son los que protegen sus cargamentos con sus vidas y cobran con sangre las cuentas pendientes. Es difícil predecir el futuro, pero hay una tendencia a continuar una lucha de espacios y que los actores continuarán existiendo, pues si se da baja a los principales capos, suben otros y se destruye una organización, surgirán otras. Entonces es muy difícil acabar con este mercado ilícito.